Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Pavel, esto es el Club de los Chatulus y ahora venimos con un libro muy bueno, justo para este 13 de junio del 2025, como si todo lo que está haciendo Israel en Irán no fuera suficiente historia de terror o lo que le ha hecho a otros países más. Pues bueno, ahora les traigo una historia de terror de ficción, por supuesto, pero que tiene una gran historia, al menos para mí, y por eso me decidí a reseñar este libro. Esta película yo la conocí por ahí del 2002, 2003, si no mal recuerdo, y desafortunadamente la vi en la versión americana, no en la versión original, la japonesa, pero viene en un libro de Koji Suzuki que se llama The Ring, que fue publicado en 1991 de 253 páginas. Lo que me pasó a mí con esta película es que la verdad es que yo me fui a estudiar un diplomado a Querétaro y todas las personas que me iban a ver era como una visita obligada ver esta película, ¿no? Aparte de quizá ofrecerles un vaso de agua, un vaso de cerveza, un café, algo así, era vamos a ver esta película, tienes que ver esta película. Y yo creo que si se la mostré esta película a unas 15 personas es poco. Era una película que me gustaba, me apasionaba. Era en esa época en la que veíamos las películas en DVD. Sí, creo que la veía. Yo en ese entonces me llevé mi compu a Querétaro y pues la veíamos. Nuestro reproductor era un DVD nada más, una compu, y pues ahí veíamos esa película. Y la vi muchas veces. A muchas personas les gustó, a otras tantas, no mucho porque no les gustaba el terror. Pero me llevé la sorpresa hace poco que le pregunté a algunos conocidos compañeros de trabajo, amigos, que qué pensaban de esa película y muchos me dijeron que no la habían visto, que es un recuerdo que tienen, pero que realmente no recuerdan mucho de la película. Quizá algunos, los más entendidos, quizá dicen que el recuerdo que tienen es de eh, una mujer saliendo de un televisor. Pero bueno, lo que les quiero contar yo de este libro, aparte que es un libro buenísimo, muy diferente de la película, al menos la versión gringa que yo vi, sí empieza de una forma abrupta el libro, con 4 muertes muy terribles, una de una chica que recibe una llamada telefónica y pues acaba muriendo, otra de un chico que va en una motocicleta y acaba volando sobre un taxi y cae sobre el cofre del taxi y acaba muriendo, y otros 2 personas más en su auto, en un auto, están aparentemente en un mirador y acaban muertos. Los 4 muertes son por un golpe contundente al corazón o aparentemente falla cardíaca. Cuando no hay una explicación, pues quizá esa es una de las razones de muerte que les dan. Y así mueren los 4. Entonces, un periodista va en el taxi y el taxista le cuenta esta historia pues del motociclista cuando estrelló su motocicleta en su coche y cómo había acontecido y todo esto. Y el periodista se enganchó un poco con esta historia y quiso saber más de ella, quiso saber qué pasaba realmente. Decide ir a unos bungalows que coincidentemente fue donde habían estado las 4 personas, eran amigos que iban en la misma preparatoria, de 17 años todos, y habían pasado un fin de semana en cierto bungalow, en cierto parque o en cierto lugar vacacional, por así decirlo, en la montaña. Y bueno, pues decide él ir para allá para investigar un poco más, alquila la misma habitación donde estuvieron los chicos, y en ese entonces, en los 90, era la época, pues yo quiero decir bonita o divertida, de que existían los casetes VHS y beta, donde podías ver películas y existía el blockbuster y tú podías seleccionar qué querías ver, cuando todo era más arcaico, si ustedes quieren, que no existía el Netflix, ni esta necesidad de todo tenerlo automatizado, que te dabas el tiempo de ir a buscar tu película, escogerla, leerte una que otra reseñita, meter la cinta a la casetera, reproducirla, hacerte tus palomitas, cosas así, ¿no? No tan sencillas como ahora, que solamente es apachurrar un botón blanco con letras rojas y ya ver lo que quieres ver. Pero bueno, son percepciones. Entonces, se pone en el catálogo, le dice el dependiente del hotel al detective, al periodista, perdón, pues tenemos este catálogo de películas, ¿no? Y pues entre todas las películas,
pues no encuentra alguna, o sea, sí hay muchas de terror, pero no encuentra alguna que le llame la atención, hasta que encuentra una como desmanchadita. Y casualmente, en esa desmanchadita, pues la pone. Pero es algo muy extraño lo que ve en esa cinta. Es una cinta como sin sentido, sin mucha congruencia. Después de cierto análisis, pues no le hay una lógica, como que aparentemente se quedó grabando una casetera. Ah, porque en los 90 tú dejabas la videocasetera y había la opción de grabar y podías grabar lo que reproducía la televisión para luego tener tu copia en tu videocassette de la serie, película o programa que tú quisieras ver en la tele, ya lo tenías guardado en tu colección. Pero bueno, entonces, era algo así como muy extraño y no entendía qué pasaba. Entonces, empieza a investigar más y más y más y aparentemente la leyenda decía que después de, o en este video decía que después de haberlo visto, en 7 días ibas a morir. Y era toda la explicación, o sea, como que había un veneno, pero no una cura, ¿no? Entonces, la cura aparentemente había sido borrada. Entonces, el periodista pensaba que los chicos que habían estado antes habían borrado la cura para esto, ¿no? O la maldición que había puesto esto. Entonces, le cuenta a uno de sus mejores amigos, el periodista, esta situación, un amigo de la infancia, el cual de por sí es macabra la historia de este amigo de la infancia, el cual para darse a conocer o anotar o ve tú a saber con qué fin, eh, tenía en su historial de vida que había abusado de una compañera y pues nunca había tenido una consecuencia. Hoy en día era una persona muy respetada, era un profesor, era un académico muy relevante y pues bueno, nunca se llevó a cabo justicia sobre ese crimen aparente que había cometido. Pero bueno, este amigo le ayuda al investigador y pues también decide ver la película y pues ya le dice, ¿sabes qué? Todo se reduce a 12 escenas. Hay una introducción, un fluido, el monte Mijara, que ya después lo explica, la erupción del monte Mijara, la palabra montaña en la pantalla, unos dados, una anciana, un bebé, caras, una televisión vieja, la cara de un hombre y un final. Entonces como que todo es inconexo, no hay una relación lógica en lo que está pasando en esta historia y pues ya, así lo dejan y dicen, no, tenemos que ir a investigar más sobre esta historia, tenemos que ir de nuevo a estos bungalows y el investigador y su amigo deciden ir. Para esto, pues el investigador tiene una familia, le dice a su mujer y a su hijo, ¿sabes qué? Vete con tus suegros porque voy a investigar algo. Como que él ya preveía que algo pasaba y que quizá esta maldición aparentemente de la muerte a los 7 días, pues pensaba que podría ser cierta, ¿no? Entonces le anticipa esto a su mujer y le dice, vete con tus papás y pues yo te contacto cuando regrese de mi investigación con mi amigo. Se van a hacer esta investigación a los bungalows. Después de cierto tiempo, pues descubren que ahí pues existió una familia y la hija pues, era una chica sumamente guapa, la buena de Sadako, y pues algo pasaba con ella, se dedicaba al teatro, al baile, y empiezan a investigar un poco, tienen que ir a otro pueblito donde era la familia de ellos, resultó que pues ya habían muerto tanto el padre, la madre y la hija, pues había desaparecido, de repente dejó el baile, el teatro, de un día para otro, era muy feliz y lo dejó todo, entonces era como muy extraño todo esto que estaba pasando y hasta que después descubren que en los 50 o 40, sí, 50 más o menos, en Japón había un doctor que daba tratamientos y por comunicación con personas que tenían cierta capacidad de telequinesis o de interpretar sueños y pensamientos, tenían como viajes muy peculiares y él los iba documentando. Entonces llega hasta llegan el detective y su amigo, el profesor, perdón, el investigador, el periodista y su amigo, el profesor, llegan hasta este doctor, por así decirlo, y pues empiezan a indagar un poco. Y pues resulta que la mujer, la madre de la pequeña niña que tenían referencia de Sadako, pues acabó matándose en este monte, en el monte Mijara, y se acabó aventando al volcán, ¿no?
su esposo quedó en una institución mental y pues acabó muriendo ahí. Y coincidentemente Sadako lo fue a ver cuando saliendo de sus clases de teatro alguna vez se enteró que estaba muy mal su papá y ya no se supo más de ella. Aquí logran sacar cierta información de algún doctor de esta institución mental, cómo le pasó la muerte a Sadako. Lo que más me impactó, que no tiene nada de referencia o nada que ver en la película me parece que es muy rápida, muy de suspenso, muy de terror, y se me hizo un tanto recurrente este tema de que veían el video y en el cual 7 días después iban a morir, y de repente de la pantalla salía Sadako y los contactaba a las personas que habían visto el video después de 7 días para finalmente matarlos. Y no hay toda esta investigación de lo que pasó con Sadako realmente. Y me impactó saber que Sadako particularmente era una mujer sumamente hermosa, pero todo llega de trasfondo que realmente había sido en su momento violada por un doctor de esta institución mental, que fue el último japonés que tuvo viruela y se la contagió. Pero para esto Sadako era tenía un trastorno que era algo así como hermafroditismo, valga la expresión. La expresión viene apropiada en el libro, yo lo estoy acomodando porque no me acuerdo muy bien. Pero era algo así como que ella era de género masculino con órganos sexuales masculinos con el cromosoma XY, pero tenía la capacidad de tener aparato reproductor femenino, siendo totalmente masculino. Y que estas personas que tienen hermafroditismo, entre otras cosas, tienen una belleza extraordinaria. Entonces, pues el investigador, el doctor de esta institución mental que abusa de Sadako, pues viendo todo lo que había cometido, pues decide que pues esto no puede salir más allá y acaba matando a Sadako aventándola a un pozo. Un pozo que aparentemente ya estaba seco. Tiempo después se descubre que los bungalows, casualmente donde estaba la película que inició toda esta historia, pues estaba construidos los bungalows sobre esa propiedad que tenía una casa muy vetusta y de vista justo en la ventana se veía el pozo. Entonces, pues bueno, aquí ya empieza un poco esta historia de desesperación entre el detective, otra vez, el periodista y el profesor. Regresan a los bungalows, empiezan a buscar como que en dónde podría estar el pozo, empiezan a escarbar, empiezan a sacar, encuentran unos huesos que presumen que son de Sadako y deciden, no, pues lo que se tiene que hacer para acabar con este maleficio es llevar estos huesos a la familia para que se entierren y termine todo. Pues resulta que el investigador inicial pues dejó una copia de la película en su casa donde le había dicho a su mujer y a su hijo que se fueran con sus papás pues, a pasar el tiempo en lo que le hacía la investigación, pero con tan mala suerte que la mujer y su hijo habían visto la película. Pasaron justamente los 7 días y el investigador pues no había muerto, entonces dijeron pues ya acabamos con el maleficio, finalmente entregamos a Sadako a sus sobrevivientes, a sus familiares, decidieron enterrar sus huesos, entonces pues ya se acabó este maleficio, se separan tanto el investigador como el profesor y el profesor corre con tan mala suerte que descubre en uno de sus procesos de investigación para una clase el funcionamiento de los virus. ¿Cómo son los virus? Los virus lo único que buscan es reproducción, reproducción, reproducción. El maleficio no había concluido al enterrar a Sadako, sino el maleficio continuaría siempre que se pudiera reproducir dicho video. Y así es como este maleficio no tendría fin ya. Si querías sobrevivir tenías que ser una copia de la cinta y ponérselo a alguien más. Si no querías sobrevivir, simplemente pues no tenías que compartir esa película. La verdad es que me dejó enganchado el libro, me lo leí muy pronto. Ahora sí lo leí donde pude, tanto en la cama como en el metro, en el trabajo, en mi hora de comida, cuando podía, porque me gustó muchísimo esta historia, aunque ya había visto la película,
me pareció sumamente buena y digna de compartirla con ustedes. Y pues sí, Ringu, la película, me pareció una muy buena película en su momento, pero el libro es inmensamente superior. Entonces, si a ustedes vieron esa película de Ringu, les recomiendo encarecidamente lean este libro. Si ustedes no han visto esa película, olvídenlo, lean este libro. Es un libro impecable, con esta trama, con este suspenso, con este terror que quizá no lo ves tan a simple vista en un libro, vaya, pero te lleva y el escritor te hace viajar un poquito más allá e interpretar todo lo que pasó en esta historia con Sadako y su terrible final. Koji Suzuki lo hace sumamente bien y no en balde es uno de los libros grandísimos de la literatura de terror que hoy en el Club de los Chatulus traemos con mucho gusto, The Ring. Espero que lo lean y después de leerlo se den la tarea. En Movie está la de Ringu original, la película japonesa, que la vean. Y si no, pues creo que en Netflix o en Amazon Prime están el Aro 1, 2 y 3 en la versión gringa, ¿no? Pero vale mucho la pena leer este libro, es obligado. Nos tardamos 8 años nada más para reseñarlo en el Club de los Chatulus, pero sumamente recomendado. Igual que en su momento recomendé muchísimas veces la película. Ahora les recomiendo totalmente este libro y con una maldición encubierta. Al haber escuchado este programa, si ustedes no leen ese libro, en 7 días les pasará algo terrible. Buenas tardes. Buenas noches.